Nadie en esa sala sabía quién era en realidad. Pensaban que era una simple oficial con un informe más. Pero cuando el almirante la interrumpió y exigió que se identificara, ella solo levantó la mirada, y en su hombro brilló un símbolo que solo 3 personas en toda la historia militar habían llevado. El aire se detuvo, y entonces habló. Con voz serena, dijo 6 palabras que cambiaron todo. Yo estuve allí, cuando todos murieron. En ese instante la sala entera entendió que habían subestimado a la mujer que el Pentágono quiso borrar. El sonido del reloj era lo único que se oía en la sala. Cada tic resonaba con el mismo peso que las respiraciones contenidas de los oficiales presentes. Era una habitación sin ventanas, paredes grises y luces que nunca parpadeaban. La comandante Avery Hale estaba sentada sola al final de la mesa, frente a 3 generales y un fiscal del ejército. No vestía su uniforme habitual, solo una chaqueta azul marino sin insignias. No parecía una heroína, parecía una acusada. Frente a ella, un dossier sellado en rojo. Operación Fin del Escorpión, clasificación Omega. El general más veterano rompió el silencio. Comandante Hale, el Consejo necesita respuestas. Se supone que nadie sobrevivió a esa operación, y sin embargo, usted está aquí. Avery levantó la mirada, firme, pero sin soberbia. Sobreviví, señor, pero no fue un accidente. Fue una decisión. Las luces del techo zumbaban levemente. Nadie lo sabía aún, pero esa reunión no era un interrogatorio. Era el inicio de una revelación que haría temblar los cimientos del Pentágono. 3 años antes, su avión había sido derribado durante una misión en Oriente Medio. El equipo había sido enviado a eliminar una célula insurgente vinculada a contrabando de armas biológicas. Pero alguien dentro de su propia cadena de mando filtró las coordenadas. El ataque fue brutal. 2 helicópteros destruidos. 5 hombres muertos. Una mujer dada por desaparecida. Durante 118 días, Avery sobrevivió entre ruinas y silencio. Sin comunicación, sin suministros. Aprendió a cazar con fragmentos de metal, a orientarse por estrellas que apenas recordaba, y a dormir entre los cadáveres de enemigos que habían intentado cazarla. Cada día escribía un mensaje en un pedazo de tela de su uniforme. Si alguien encuentra esto, dígale al mundo que no fue un accidente. Cuando finalmente fue rescatada por una patrulla local, su cuerpo pesaba menos de 45 kilos, pero sus ojos seguían fijos, determinados. Había visto la traición y había sobrevivido para exponerla. El Consejo Militar no quería que hablara. El informe oficial decía que la operación había fallado por condiciones meteorológicas. Pero Avery sabía la verdad. Alguien de alto rango había vendido su posición. De vuelta en Estados Unidos fue recibida con un silencio incómodo. Nada de prensa, nada de condecoraciones, solo una orden. Reposo administrativo y confidencialidad perpetua. En el mundo de los soldados, eso equivalía a un entierro en vida. Sin embargo, Avery no obedeció. Guardó sus documentos, sus notas y el chip de memoria que había rescatado del sistema de su aeronave antes de ser derribada. Un chip que contenía grabaciones que podrían destruir carreras enteras. Una noche, alguien tocó su puerta. Un joven teniente, nervioso, con un sobre. «Señora», susurró. No debería estar diciéndole esto, pero la están vigilando. Dentro del sobre había fotografías de su casa, de su coche, de su ruta para correr cada mañana. Nadie más que un equipo interno de inteligencia podía tener ese acceso. Avery comprendió el mensaje. La querían silenciar. Esa misma noche, desapareció. Abandonó su vivienda, cambió de identidad y se movió entre bases aliadas bajo nombres falsos.
Por meses, se convirtió en un fantasma. Hasta que un día recibió un correo cifrado. Reunión especial. Sala 7 del Pentágono. Tu historia será escuchada. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero fue. Volvemos al inicio. La sala sin ventanas. El almirante frente a ella. Avery tomó aire. Sacó una pequeña memoria del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. Esto es lo que ustedes no quieren ver. El fiscal la miró con desdén. Comandante, ¿qué cree que logrará con esto? Los registros oficiales son claros. Avery presionó el botón del proyector. En la pantalla aparecieron imágenes satelitales, transmisiones interceptadas y la voz de un oficial norteamericano coordinando con fuerzas hostiles. El rostro del almirante se tensó. Uno de los generales murmuró: «Dios mío, eso fue dentro del comando central». Avery los miró a todos. «Yo no vine a limpiar mi nombre. Vine a que ustedes miren el suyo». El caos se desató en silencio. En cuestión de horas, agentes del Pentágono comenzaron a moverse, destruyendo registros, borrando evidencia, bloqueando accesos. Pero ya era tarde. Avery había hecho múltiples copias. Una enviada a un periodista, otra a un comité del Senado. Los mandos superiores la citaron una vez más, esta vez en una base aérea fuera de Washington. Cuando llegó, la esperaba el mismo almirante que la había humillado en aquella primera reunión. «¿Por qué volver, comandante?», le preguntó él, cansado. «Porque alguien tiene que quedarse cuando todos se esconden», respondió ella. El Pentágono no pudo negar lo evidente. En un comunicado interno, reconocieron irregularidades administrativas en la operación Fin del Escorpión. Nada de nombres, nada de culpables. Pero en los pasillos, los rumores ya corrían. Una mujer había enfrentado sola a la maquinaria del silencio. Y aunque oficialmente seguía suspendida, sus acciones comenzaron a circular entre los nuevos reclutas como leyenda. La que volvió del desierto. La sombra que no pudieron enterrar. El almirante avergonzado pidió verla. Ella accedió, bajo una condición. Sin escoltas, sin cámaras, sin rango. La reunión fue en una cafetería dentro de la base Andrews. Sin uniforme, sin protocolo. Solo 2 personas y un pasado pesado entre ellos. El almirante rompió el silencio. «Hice mal. Le hablé como si fuera invisible, cuando era la única que había hecho lo imposible». Avery lo observó sin rencor. «No busco disculpas. Busco que recuerde. Que la próxima vez que vea a alguien sin medallas, no lo subestime». Él asintió, en silencio. Luego hizo algo que ningún oficial había hecho en público en años. Se puso de pie y la saludó. Avery devolvió el saludo sin palabras. Solo un leve gesto que decía todo lo que el protocolo jamás podría expresar. Pasaron los meses. La investigación se selló. Pero la historia siguió viva. En academias militares algunos instructores comenzaron a incluir su nombre en lecciones de liderazgo silencioso. No en los libros oficiales, sino en los susurros de quienes entendían lo que significaba seguir órdenes, pero también tener la fuerza de desobedecerlas por algo más grande: la verdad. Un cadete preguntó una vez a su superior: «¿Cómo se llama esa comandante que sobrevivió al desierto?». Y el instructor respondió: «No importa su nombre. Lo importante es lo que representa. Porque los héroes verdaderos no necesitan titulares. Solo necesitan tiempo para ser recordados». Una noche, el almirante visitó su despacho vacío. En el escritorio, una caja cerrada. Dentro, una sola cosa: el insignia de la división Guardian
y una nota escrita a mano. No busque a la heroína, busque la humanidad. A H. La dejó allí y desapareció del sistema. Nunca más fue vista en público. Algunos dicen que trabaja en operaciones humanitarias bajo un nombre distinto. Otros, que el gobierno la mantiene protegida en algún lugar remoto. Lo único cierto es que, cada cierto tiempo, una flor blanca aparece sobre el monumento de los caídos de la Operación Escorpión. Sin nombre, sin firma, solo un silencio, tan pesado, tan profundo, que basta con oírlo para entender quién volvió del desierto. Si esta historia te estremeció, si crees que el valor más grande no se grita, sino se demuestra, apóyanos suscribiéndote al canal.